Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza de domingo de la palabra de Dios desde la oficina de servicio. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 6. El título de la enseñanza de hoy, que inicia una clase, se llama La dádiva de Dios versus la paga del pecado. Estaremos trabajando bastante en Romanos 6, así que no importa dónde más vayamos, siempre dejen una marca en Romanos 6 porque regresaremos ahí. A medida que pasa el tiempo de la vida de cualquiera de nosotros, no solo amamos más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, sino que sabiendo nosotros que el Señor Jesucristo fue un ser humano como cualquiera de nosotros, ganamos cada día más aprecio por su vida y por lo que Él hizo. Porque sabiendo que Él era un hombre como nosotros, no hubiésemos hecho las cosas que Él hizo por gente a la que no conocía. Queremos ver la grandeza de eso en este capítulo maravilloso del libro de Romanos. El tema que ocupa los capítulos del 5 al 8, básicamente, así muy generalmente, para dar un pantallazo y una idea, de la epístola esta a los romanos, los capítulos 5 al 8, básicamente habla del conflicto que hay entre el pecado o la vieja naturaleza pecadora y la limitación que tiene la ley para exculpar totalmente al hombre. Es así, nos vamos a concentrar en el capítulo 6, pero para ubicarnos en contexto vamos a empezar primero en el 5. Vamos a aprender en esta clase que nuestro viejo hombre fue crucificado habiendo muerto con Cristo. Por consiguiente, aunque convivamos con aquella vieja naturaleza, somos conscientes de que la muerte no se enseñorea del verdadero nosotros, es decir, Cristo en nosotros. Al momento que vos renaciste, en ese instante, ya el verdadero vos cambió. Es Cristo en vos. Depende de uno y de la disciplina que tenga en la palabra de Dios alinear la vida de uno a aquel nuevo hombre. Ya no estamos sujetos a los términos de la ley para ser justificados por ella. En contraste, estamos en la gracia y ya fuimos justificados por el ofrecimiento que el Señor Jesús hizo de su vida. Vamos a aprender así que hemos sido libertados del pecado de Adán, pero ahora somos siervos de la justicia. Y aprenderemos también que la dádiva, el regalo generoso de la gracia de Dios es vida eterna, en directa oposición a la muerte como paga del pecado. No estamos más vendidos al pecado. Tener una vida que sea de alabanza de la gloria de Dios no se logra con lecturas apresuradas y muy espaciadas de la Biblia. Tampoco se logra yendo a una reunión de iglesia cuando tenés tiempo, o cuando el clima está bueno, o cuando no juega tu equipo de fútbol favorito, ni cuando tenés ganas, porque no tenés otra cosa mejor que hacer. Se logra estudiando, se logra aplicando seriamente, profundamente, inteligentemente, de manera continua y disciplinada, con respeto por Dios y por su maravillosa palabra de verdad. Ahora sí, Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo por revelación de Dios. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, la respuesta simple es no. Lo vamos a ver que el mismo apóstol lo dice más tarde cuando veamos el versículo 2. Pero la lógica es, no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Dejad un dedo, una marca ahí, como les dije, por favor pasen a Tito capítulo 2. Justamente esa gracia que nos fue dada, que la que nos salvó del pecado y su consecuencia, nos enseña a alejarnos del pecado, de los pecados. Tito 2, versículo 11 dice:
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, enseñándonos que, ven, esa gracia nos enseña que tenemos que renunciar a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Todo lo opuesto a lo que veníamos viviendo y lo que cada tanto lamentablemente, vivimos. Entonces regresamos cada vez más a la palabra, porque la gracia nos enseña a permanecer en la gracia, a hacerle agradable a Dios. Romanos 5. Así que no es el caso que ahora que somos libres del pecado, en virtud de la gracia que nosotros hemos recibido, nos podamos conducir como queramos, sin importar que pequemos o no. Esta gracia nos enseña que debemos renunciar a todas aquellas cosas que eran nuestro ambiente natural. Hemos cambiado de ambiente natural. El viejo hombre que llamamos la mortadela, ahí quedó, colgado en la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Colgado en el madero con nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos una nueva vida que está disponible que vivamos. Romanos 5, así nos ponemos en el contexto del capítulo 6, que es el que vamos a estudiar. Pero lógicamente está metido en un contexto. No había capítulos y versículos cuando se escribieron los textos originales. Estamos muy agradecidos a Dios por tenerlo, pero es bueno considerar esto porque, de hecho, van a ver que el contexto de Romanos 6 empieza hacia el final, en la mitad más o menos del capítulo 5. Por eso nos ponemos en contexto. Para seguir esta clase va a ser una gran idea leer todo Romanos 6, el 5, el 6 y el 7. Así están bien en el contexto. La verdad, la gran idea es leer toda la Biblia, ¿no? Y aprovechando que ahora nos tomamos este tiempo para ver este capítulo de Romanos, podemos leer todo Romanos y verlo así en el contexto global de Romanos, y particularmente el 6. Por eso vamos al 5, empezando en el 12 dice: por tanto, como acá vamos a lidiar con pecado y pecados, tenemos que entender, cuando estamos leyendo, porque cambia muchas veces en rigor en todo Romanos, y en el 6 van a ver que muchas veces, porque ahora vamos a concentrarnos en el 6 en estos días, pero en rigor cambia muchas veces entre pecado y pecados. Tenemos que entender que en realidad están totalmente asociados. Los pecados son el resultado del pecado de Adán, pero los trata a veces de manera diferente. Van a ver cómo el contexto nos orienta muy bien en cuanto a eso. Pero acá está hablando del pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, refiriéndose entonces a Adán y a su desobediencia, dice que el pecado, singular, él, no el pecado, entró al mundo por él. Así que comenzando en Adán, siguiendo por toda su descendencia, llega a nuestros padres y de nuestros padres a nosotros, y bueno, si cada uno de nosotros que tenga hijos, lo va a pasar. No es que, no va, esta vez yo voy a hacer lo que sea para que no pase. No hay más remedio, está en el ADN de la humanidad. Va a pasar el efecto del pecado de Adán. Bien, esta es una condición de pecado, es una naturaleza de pecado, y su desenlace final, es la muerte, que llegó a ser la naturaleza de todos los seres humanos. Bueno, entonces es importante en este versículo notar que, en el versículo 12, que no está hablando de los pecados personales, que son la manifestación de esa naturaleza a la que venimos hablando, que es la naturaleza heredada de Adán. En contraste, está hablando del primer pecado introducido en el mundo, por el cual entró la muerte para toda la humanidad. Bueno, el siguiente habla de los pecados, que los voy a decir así, personales. Yo sé que ustedes no pecan y capaz que esta parte no la van a entender, pero si alguna vez pecaran, esta parte es para ustedes también. Para mí también, claro que sí. Versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos a pasar un ratito para entender bien qué es lo que quiere decir esto. Porque esto no significa que con la ley afloraron los pecados, como si antes no hubiese habido pecados.
Lo que pasa es que con la ley quedaron expuestos los pecados y por consiguiente también pudieron ser identificados y, digamos, en todo caso, contabilizados. Eso es lo que pasó con la ley, que los hizo obvios, los manifestó. No es que los trajo. Vino la ley y vinieron los pecados. No, ya hacía rato que venían pecando todos. No es que esperaron, a ver cuándo va a dar Dios la ley, así peco un poquito. No, venían pecando antes de la ley. Eran tan parecidos a nosotros. Entonces lo que pasó es que abundaron a la vista, porque la ley los hizo obvios. Así que la gracia y el perdón de Dios fueron grandes porque los pecados de los hombres fueron muchos. En todo caso, el resultado final del pecado de Adán, es decir, la muerte, siempre reinó antes, durante y después de la ley. Y de hecho va a ser el último enemigo en ser destruido, la muerte. Versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, es decir, todos, a la manera de la transgresión de Adán, el cual, refiriéndose a Adán, es figura del que había de venir. ¿Ven? Jesucristo tenía que ser, Adán era figura del que había de venir, Jesucristo que ya vino. Entonces, Jesucristo tenía que ser de la misma naturaleza que Adán. Por eso no podía ser Dios. Él es el Hijo de Dios. Es figura del que había de venir. La muerte, entonces, no solamente reinó, como dije, desde Adán hasta Moisés, sino seguirá reinando por un tiempo más. No se debió la muerte, ni se debe a los actos pecaminosos de la gente, sino que tiene como causa la condición o naturaleza universal de pecado. Esa es la herencia que recibimos de Adán. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión de Adán, añado yo, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, entre los cuales estamos nosotros, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, también como Adán, Jesucristo. Un hombre pecó y nos puso en este estado, otro hombre, necesitó Dios de otro hombre que creyera para redimirnos de lo que hizo aquel primer hombre. Bueno, ¿qué pasa? La gracia necesitó ser inmensa, a causa de lo grande de la transgresión de Adán, más por supuesto, los pecados de la humanidad que en proporción no eran ni son tan grandes como aquel pecado, el singular, el de Adán, ¿lo ven? No es que esté bien pecar, no, pero si vamos a hablar de grandeza de pecados, el de Adán es una transgresión mayor. No hay otros pecados que se puedan comparar con ese. Muy bien, este concepto de la enorme gracia de Dios, del don de Dios, en contraposición al pecado, que nosotros acabamos de leer, también se puede leer en el último versículo de Romanos 6, que yo se los leo, si lo tienen a mano, léanlo ustedes también conmigo, que ahora lo voy a leer, que es realmente el que da título a esta enseñanza. Romanos 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es. ¿Ven? Son conceptos, no dicen lo mismo un versículo que el otro, pero los conceptos son similares y se refieren a la misma cosa. Romanos 5, lo dejamos, habíamos visto el versículo 15, vamos con el 16 ahora. Dice ahí el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Vieron? Hubo tantos que tuvo que venir, la gracia. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Ven? Ya está diciendo que abundó, y en realidad abunda, la muerte por el pecado de aquel. Abunda hoy día la justicia por la obediencia de aquel otro hombre, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Por eso decía, a medida que transcurre el tiempo,
uno lee la palabra, estudia la palabra, se vincula con hermanos en Cristo, va algunas veces en la semana y se reúne en las iglesias, en las casas, y va aprendiendo cada vez más. Uno ve la grandeza de ese varón, de ese valiente Señor que nosotros tenemos. Un hombre con una valentía única que se ofreció por todos nosotros. Dios mío, cuántas otras buenas acciones de seres humanos ha habido en la historia de la humanidad, pero ofrecerse para que ya la paga del pecado no tenga nada que ver con la dádiva de Dios que Dios dio gracias al sacrificio de este hombre. Por eso decía, uno gana amor, claro que sí, por Dios y por nuestro Señor, pero el aprecio que uno gana por la vida, por lo que hizo este hombre, por todos nosotros, no hay manera de describirlo. Y eso debiéramos lograr nosotros cuando compartimos la palabra, cuando nosotros leemos la palabra. Leer la palabra es leer la carta de un Padre amoroso con vos. Te está hablando, te está diciendo cosas, te está diciendo cómo conducirte en este nuevo ambiente que es tu nuevo ambiente natural. Te está diciendo cómo sacar el mejor provecho de Dios en Cristo en vos. Te lo está diciendo acá, te está mostrando que un hombre fue obediente hasta el punto de morir por vos. Miren todas las cosas que uno logra estudiando esta palabra. Y nosotros queremos que la gente ame cada vez más a Dios, como nosotros queremos amar cada vez más a Dios. Entonces, en el 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así dice el 19, como por la desobediencia de un hombre, los muchos, o sea todos, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Qué bárbaro! Pero la ley, dice el 20, se introdujo para que el pecado abundase. ¿Ven? No tenemos que perder en cuenta cuál es el contexto. No es que Dios dijo, bueno, vamos a ver cómo voy a hacer para que abunde el pecado. Bueno, les voy a dar la ley para que abunde. No es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir es lo que expliqué antes. Vino la ley, entonces dije, claro, acá dice que no robe, por ejemplo. Acá dice que no robe. Bueno, entonces está mal. Todo lo que robé antes estuvo mal. Bueno, ahora estaba documentado, ahora había una ley. No es que antes estaba bien, pero ahora hay una ley. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, tampoco es el caso de que abundó el pecado para que haya mucha gracia. No, ese no es el caso. En realidad, de no haber habido gracia, el problemón del pecado no se hubiese solucionado. Tenía que haber gracia, era la única salida. No había otra salida excepto la gracia. Dios tuvo que hacer así, como tantas veces sigue haciendo, ¿no? Pero ahí en ese momento Dios hizo, ok, está bien, no pasa nada, pero a partir de ahora, Vamos a Éxodo 22. Perdón, terminemos de leer el versículo 21, que es importante para cuando vayamos al versículo 1 del 6. Pues yo les vengo hablando de que vamos a hablar de Romanos 6 y todavía estamos en el 5. Y en un rato más vamos de Éxodo a Levíticos, así que van a decir, ¿para qué anuncié Romanos 6? Así que leemos el 21 para terminar el 5. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, ahora sí, vamos a Éxodo 22, porque vamos a dar un pequeño pantallazo nada más. Porque la ley no solamente hizo obvia la ofensa, sino que también indicaba qué tenía que hacer el ofensor para resarcir o pagar de alguna manera al ofendido. ¿Está bien? ¿Se imaginan que hay un montón para ver acá en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio también? Por supuesto que sí. En Éxodo 22 vamos a ver solamente 4 versículos para ver el caso de que a partir de ahora esto estaba mal y había que pagarlo de esta manera.
Éxodo 22, versículo 1 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, si el que lo hirió y muriere el que lo hirió, y muriere el que lo hirió no será culpado. Yo no sé para qué están las comas si yo no las leo. Así que lo voy a decir de nuevo. Versículo 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere el que lo hirió, no será culpable de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. 4. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. ¿Ven? Había el delito y había cómo había que resarcir por el delito. Bueno, antes de los tiempos de Éxodo 22, hubo gente que hurtaba bueyes y ovejas. No es que ahora empezó, vino la ley, vamos a robarle la oveja a Pepe acá al lado. No era así. También hubo ladrones que robaban las casas, pero a partir de la ley, el que delinquía de esas maneras tenía que ser penalizado de acuerdo a la falta cometida. No era necesaria la ley para saber que tomar lo ajeno siempre estuvo mal, pero ahora con la ley no solo quedaba expuesto y documentado por escrito que estaba mal, sino que también se indicaba la pena. Esta es la manera en la que se hacían obvios los pecados. En otras palabras, la ley no hizo que abundara el mal, simplemente permitió detectarlo, entre comillas, contabilizarlo y resarcir a las víctimas. Una vez dada la ley, habiendo sido identificados los pecados, estos resultaron ser abundantes a los ojos de cualquier observador. Este ejemplo de Éxodo 22 era el robo entre ellos, es decir, cuando uno cometía una falta o una ofensa con los otros. ¿Ven? Porque dice, si te robo un buey, una oveja, ¿está bien? Bueno, eso era entre ellos. Ahora en Levíticos capítulo 5 quiero mostrarles algo parecido a faltas, pero contra Dios. Levíticos 5, en el versículo 14, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. 16. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, es decir, el 20%, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. ¿Ven? Explica que hay una falta si se hace tal cosa. Dice que hay que hacer en esa falta, y eso hace que la persona, el ofensor, sea perdonado por el ofensivo, ofendido, por Jehová. 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, miren lo que dice, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Y es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Bueno, la ley dejó en claro el amor de Dios para con las víctimas y también para con los ofensores, porque a los ofensores les dio la salida a su perdón. Le dice, hace esto y serás perdonado, ¿lo ven? La ley era una salida al perdón de Dios, no había más remedio que ordenar las cosas y dar la ley. Entonces, con la ley vino el conocimiento del pecado, el conocimiento en el sentido de se hizo obvio y se pudo
contabilizara el pecado. Y Dios dio cuáles eran las cosas que tenían que hacer para recibir el perdón de Él. Gálatas 3, por favor. Así que con la ley Dios dejó en claro que pecar está mal, pecar es delinquir, y que hay consecuencias con el pecado, por el pecado. Pecar no es gratis, es decir, que la ley demandaba un pago para obtener el perdón de Jehová. Nosotros necesitamos tener bien presentes que lo que introdujo la muerte fue el pecado de Adán, no la ley. A veces uno lee y puede confundirse. La ley no trajo la muerte ya estaba. Lo que trajo la muerte fue el pecado de Adán. La ley les indicaba claramente cuál era la extensión o cuál era el grado de su transgresión personal y fue su ayo, su tutor. La palabra ayo significa tutor. Algunas versiones lo traducen como pedagogo. Fue el que los tutelaba, fue el que los cuidó hasta que viniera Cristo. Y eso leemos ahora en Gálatas 3, en el versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, la ley nos llevó a nosotros, para llevarnos a Cristo, nos llevó de la mano para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ellos se tenían que justificar haciendo las obras de la ley, no pecando, claro, pero si pecaban tenían que hacer las obras de la ley. Bueno, la ley los llevó de la manito hasta que viniera Cristo, que fue el Cordero Pascual, que nos justificó de todo eso, ¿lo ven? Eso es lo que hizo la ley hasta nuestro Señor Jesucristo. Así que los malos de la película son los pecados, no la ley. La ley es buena. Romanos 7, que está en el barrio de donde estamos estudiando. Romanos 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ven? La ley no es mala. Lo malo era el pecado. Bueno, entonces, al hacer evidentes las transgresiones e imponerles penalidades, ellos tenían que llevar una vida que le diera gloria a Jehová. La ley en todo caso podría ser llamada como un código de conducta. Aunque las personas supieran lo que estaba bien y lo que estaba mal, con la ley quedaba establecido que si se hacía algo mal, había que pagar un precio. La ley era la solución justa al problema del pecado, es la que dio Dios, que satisfizo la justicia de Él, para que sean justos delante de Él. Al dar la ley, Jehová se propuso que hubiera leyes justas y el menor mal posible para la humanidad. Y es evidente, claro, por supuesto, que Él quiso proteger singularmente a su pueblo, a Israel, y a la línea genética del Mesías. Había que cuidar esa línea genética. Tenía que venir lo más purita que se pudiera, y el que haya leído la Biblia, el Antiguo Testamento, saben que le debe haber costado, de hecho, le costó muchísimo a Dios que su pueblo se mantuviera lo más limpio de paganismo, de pecados, de iniquidades, lo más limpio posible para que llegara el Mesías en las condiciones que tenía que llegar. Ahora sí vamos a Romanos 6, nos toca ahora ver el versículo 2, pero vamos a hacer un pantallazo así, una lectura rápida. Vamos a empezar en Romanos 5, versículo 20, para hacer una lectura rápida y enseguida ubicarnos de nuevo en el versículo 2 de Romanos 6. En el 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos?, dice el 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿en qué cabeza cabe que vamos a vivir en él? ¿Cómo los que hemos muerto al pecado? Sí, todos nosotros morimos al pecado. No lo hicimos nosotros mismos, lo hizo el Señor por nosotros, no hicimos nada. La verdad, porque salvación es por gracia, no es por obras. Así que lo hizo Él en favor nuestro. El contexto que nosotros veníamos viendo ya había tratado con la ley y con Israel.
Ahora está hablando de nosotros, de los hijos de Dios, y de nuestra posición a la luz de lo que Cristo logró al morir por nosotros. Nosotros somos los que hemos muerto al pecado. Recuérdenlo, nosotros somos los que hemos muerto al pecado. Que nosotros no lo hayamos hecho por nosotros mismos no significa que tengamos que negar la palabra cuando dice que hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. A aquel pecado hemos muerto. Es decir, no hay nada que nos detenga a nosotros que cuando suene la trompeta, el Señor nos transforme y nos lleve arriba en gloria con Él. Gálatas 5, por favor. Así que nosotros ahora, que hemos sido librados del pecado, es imperativo que para nosotros no sea habitual pecar. Lo habitual tiene que ser hacer la palabra de Dios. Como siempre decimos, cada tanto uno puede resbalarse e irse al barro, pero no te tiene que gustar ir al barro. Tenés que hacer lo posible para nunca resbalar. ¿Lo lograrás? Probablemente no, pero no tiene que ser algo de tu agrado, no tiene que ser habitual. Tenemos que evitarlo todo lo que podamos, tenemos que disciplinarnos todo lo que podamos. No hablo de condenarnos tontamente, hablo de hacer la palabra todas las veces. Y está disponible, a veces, como digo, a veces pecamos, a veces vamos al barro, pero no celebramos, no es que vamos al barro y decimos, bien, yupi, mirá cómo manché con barro. No. Y a veces nos quedamos en el barro y nos entramos a enterrar en el barro. Nunca lleguemos acá para que perdamos la posibilidad de respirar y de salir afuera y salir a flote, pedir ayuda a un hermano en Cristo si hiciera falta, orar uno, pedir oración por uno. Es importante que hagamos lo mejor para que nuestra vida sea para alabanza de la gloria de Dios. Nosotros ahora deseamos servir a nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5, les dije, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, no importa que esta sea una epístola a los Gálatas, esta nos está hablando a todos nosotros. Muchas veces cuando dice vosotros, en realidad quiere decir nosotros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino en contraste, servíos por amor los unos a los otros. ¿Ven? No podemos usar la libertad que Cristo, no es una libertad que nosotros logramos, es una libertad que nos fue lograda en nuestro nombre. El Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Entonces, no tenemos que usar esa libertad como ocasión para la carne. Primera de Pedro, capítulo 2. En el mismo tenor del mismo tema, en el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hacer bien es hacer la palabra, haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muy bien. Romanos 6, por favor. Nos toca el versículo 3, que dice así, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, por empezar, este bautismo del que habla acá no es el bautismo de agua, sino el bautismo en Espíritu Santo. Aquí no hay ni una gotita de agua. Dice claramente bautizados en Cristo Jesús, no bautizados en agua. Y vean, hay una gran diferencia entre ser bautizado en agua, que es lo que hacía Juan, y terminó con él. Perdón, el hecho de ser bautizado con agua terminó con Juan, eso quiero decir. Pobre Juan, él terminó de todos modos su vida, pero no asociada con el bautismo, claro. Eso quiero decir, un hombre que merece todo nuestro respeto y que todos tendremos gran gusto de verlo cuando regresemos con nuestro Señor Jesucristo y Él produzca la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento. Pero tenemos que entender que hay una gran diferencia entre ser bautizado con agua y ser bautizado en Espíritu Santo. El bautismo con agua fue simbólico y para nada significa que al ser bautizado con agua la persona es hecha salva por Dios. Porque bautizar con agua es una acción humana, ¿no es cierto?
entonces es una obra. Y nosotros no somos salvos por obras, ¿no es cierto? Somos salvos por gracia. Ese es el bautismo que es en Espíritu Santo, el bautismo que te da Dios, que da el Señor Jesucristo. Una persona puede hacer todo el rito de inmersión que quiera. Puede ser aspersión, inmersión, puede sumergirse, no sumergirse, mojarse, todo lo que quiera. Pero eso no significa que la persona va a tener vida por siempre. Lo único que nos garantiza vida por siempre es que somos bautizados en Espíritu Santo. Y siempre que una persona es bautizada en Espíritu Santo, no es obligatorio, claro, pero siempre que ocurre ese bautismo, siempre puede ser manifestado. Y lo mejor sería, y lo más estándar, digamos, en el que vemos en el libro de Hechos, lo más estándar, lo más normal, sería manifestarlo. Hablando en lenguas, por ejemplo, y les vamos a Hechos 19, seguramente pensaban ustedes que en algún momento íbamos a caer por ahí. Pablo ahí estaba en Éfeso y ayudó a unos creyentes a que fueran bautizados en Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque acá digo yo que la norma, al decir la norma no quiero decir que sea obligatorio, porque, por ejemplo, yo sé cuando hablé en lenguas por primera vez, pero yo no sé en realidad cuándo se hizo el clic en mi vida que yo renací, que Dios me hizo su hijo, no lo sé. Seguramente fue mucho antes, seguro que fue mucho antes. Pero hubo un momento donde yo lo manifesté, ¿entienden? No siempre cuando la persona renace manifiesta, pero lo normal sería, lo mejor sería ayudar a la persona cuando sea que la encontrás a que manifieste el Espíritu de Dios, hablándole del Señor Jesucristo para que crea y confiese, ¿no? Hechos 19, versículo 1 dice: aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos se miraron uno. Es el video mío, disculpen. Métanse en mi video, después hagan el que ustedes quieren en casa. ¿Cómo? ¿Qué está hablando? Che, ¿cómo que si recibimos el Espíritu Santo? ¿De qué habla? Ni siquiera oímos que si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice: bueno, pero entonces, ¿en qué fueron bautizados? En agua. ¿En qué vamos a ser bautizados? En el bautismo de Juan. Bueno, Pablo les dice: pero si Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, entonces ahí sí, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo en las manos, vino sobre ellos Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El agua no es lo que permite que vos hables en lenguas y profetices. Es el Espíritu Santo, el bautismo en Espíritu Santo. Bueno, yo acá miro a mi audiencia y todos me dicen: sí, Eduardo, ya lo sé. Qué bueno que lo sepamos. Qué bueno, qué bueno. Así ahorramos minutos de enseñanza. Pero es verdad, es cierto. Esta es una cosa que todavía hay gente que no sabe. Está todo bien. No importa si uno fue o no fue mojado. ¿Está bien? No importa si fue o no fue mojado. Lo que importa es que Dios lo haya hecho su Hijo, derramándole Espíritu Santo. Así que hay una gran diferencia entre uno y el otro. 1 Corintios capítulo 12. Versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de la misma agua. Qué bueno tener la Biblia, ¿eh? Qué bueno tener la Biblia y ver que no dice de la misma agua, dice del mismo espíritu, ¿o no? Bueno, ahí está, ¿qué más cree que te diga? Pero no vamos a transformar esta en una enseñanza del bautismo, porque acá ya todo el mundo sabe. Porque en realidad es bueno saber esas cosas, no es para señalar, para condenar o para denostar a nadie, pero es bueno saber esas cosas, saber con la mayor precisión las cosas que enseña la preciosa palabra de Dios. Versículo 3 de nuevo, Romanos 6:3. Para ponernos en contexto, la siguiente cosa que vamos a ver dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que lo que acabamos de ver, hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, coincidentemente,
En griego también es la misma palabra, en. Que tiene la fuerza de decir que es estar o permanecer dentro de un lugar, con la idea primaria de descanso y continuidad. Está aquí y sigue aquí a lo largo del tiempo. ¿Ven? Eso es, está aquí y sigue aquí. Eso es la idea de en. Así de, es importante para lo que vamos a ver en un ratito más que entendamos este en, que hemos sido bautizados en su muerte. Nosotros, mediante este bautismo, hemos quedado unidos de manera absoluta e indisoluble y por siempre a Cristo. Algunas versiones tomaron este concepto que estamos explicando ahora y la tradujeron así a este versículo. Yo se las leo, ustedes si quieren lean nuestro versículo 3 de Romanos 6 para ver cómo la han traducido esta y compararla con la nuestra. Una de ellas dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Otra más dice, ¿no sabéis que al quedar unidos a Cristo mediante el bautismo, hemos quedado unidos a su muerte? Y la tercera que tengo para presentar hoy dice así, ¿no sabéis que al quedar unidos a Cristo Jesús por el bautismo, quedamos unidos a su muerte? El concepto de unión es impresionante. En un ratito más vamos a ver un poquitito la idea que quiero comunicar para que entendamos bien la unión esa. Hago así con mis manos porque tengo dos manos, pero es como que quedara una sola, es así, ¿no? Fuerte. Romanos 6, por favor, estamos en 6, vamos al 4, porque quiero que veamos que nosotros tenemos una unión espiritual con el que va mucho más allá de lo que nosotros podamos expresar. Miren lo que dice el versículo 4, Romanos 6, 4, dice, porque somos sepultados juntamente, pero ¿de qué está hablando? ¿Ven lo que digo de la unión? Es tan Dios, en la mente de Dios, y espiritualmente de hecho, estamos tan unidos que acá la palabra dice que fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Ven? Cada cosa que le pasó a Él, Él nos reemplazó a nosotros, nos sustituyó en cada acción, en cada obra redentiva que Él hizo, nosotros estuvimos ahí. En el versículo 6, Romanos 6, 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, pero si yo no estuve en el madero. Pero fíjense la idea, el concepto que tiene Dios de la cosa. Él me dice a mí que mi viejo hombre fue crucificado en el madero, estuvo ahí en el madero, ¿lo ven? Nuestra unión con Cristo es impresionante. La veamos o no, y yo no sé si la vamos a ver jamás en su total dimensión, sino hasta que nuestros cuerpos sean transformados y perfectos. Pero mientras tanto, tratemos de entender lo que significa la grandeza de que Cristo nos reemplazó en cada cosa que Él hizo. Versículo 8 de Romanos 6 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren, lo está diciendo en tiempo presente. ¿Cómo que estoy crucificado? Es que en realidad es tan inmensa la unión, infinita la unión con nuestro Señor, que lo que le pasó a Él me pasó a mí, aunque le haya pasado a Él 2000 años atrás. Es como si a mí me pasara ahora. Es importante que nosotros hagamos el esfuerzo de entender esto para vivir estas cosas en nuestras vidas. Y cuando confrontamos situaciones que son desagradables en la vida, decir, pero caramba, si yo estuve juntamente con Cristo, yo estoy juntamente crucificado con nuestro Señor. Ese soy yo. ¿Cómo puede ser que esta situación me supere a mí? Yo que mi Señor pasó por mí todas estas cosas. Eso tiene que ganar aprecio por la vida de nuestro Señor y aprecio también por tu vida, porque eso valés, no valiste, eso valés para Dios, eso valés y eso valiste para nuestro Señor. Él pensó que valía la pena todo lo que Él hacía por todos nosotros. Gálatas capítulo 2. De los versículos que vamos a ver solamente la parte esa que nos muestra a nosotros la grandeza de la unión que tenemos con nuestro Señor y por supuesto con nuestro Dios. Gálatas 2 en el versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificados. ¿Ves? Y no leímos el 8, Romanos 6, 8, no importa si lo leímos, lo leo de nuevo porque me gusta.
Me gustó Romanos 6:8, así que yo se los leo, no regresen. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Ves? Si yo creo que morí con Cristo, porque dice la palabra que morí con Cristo, entonces también tengo que creer lo otro, voy a vivir con Él, ¿no es cierto? Son las mismas verdades dichas por el mismo verdadero Dios. Efesios 2, versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ves? Nos resucitó. Eso es lo que dice. Entonces yo ya estoy resucitado. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses 2. Estamos haciendo un pantallazo. Los juntamente de las palabras son maravillosos, que habla de lo que nosotros somos juntamente entre nosotros y lo que somos con nuestro Señor. Colosenses 2, versículo 12. Dice, sepultados con Él en el bautismo. Ven, miren lo que dice. 2 Timoteo, capítulo 2. Versículo 11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, ¿también qué? Viviremos con Él. ¡Qué bárbaro! Fuimos crucificados con Él, morimos con Él, sepultados con Él y fuimos levantados y sentados en los celestiales con Cristo Jesús. ¡Caramba! Así que por todo esto, si bien es cierto que nosotros, ahora sí uso mis dos manos, tenemos una conexión con nuestro Señor, pero espiritualmente hablando, es más preciso y más comunicativo decir que tenemos una unión con nuestro Señor. Por eso hablaba de una sola mano y no de dos. Porque conexión es cuando tenés un enchufe macho con un enchufe hembra y los enchufás, los conectás, ¿verdad? Pero también podés hacer así, ¿no es cierto? Bien. En cambio, unión es indesarmable. Es indesarmable. Unión es cuando hay fusión entre dos o más elementos, fundidos en uno solo o mezclados, de tal manera que formen un único nuevo elemento. Por ejemplo, cuando se mezcla el agua con el cemento y con un agregado fino o grueso como la arena o la piedra, se juntan esos tres, se forma el hormigón, que también es llamado concreto. Los tres, una vez que se funden, son una sola cosa, una sola sustancia. Eran tres, ya no son más tres. Vos podés martillar y darle con un cortafierro al hormigón y lo desarmás, pero no, de ahí no sacás agua, cemento y arena. Es hormigón roto. Así es la unión, ¿lo ves? Es una sola sustancia. De tres sustancias y cualquier cosa, cualesquiera dos o tres sustancias que a ustedes se les ocurran que puedan mezclarse y formar una tercera o una cuarta sustancia, una unidad, no deja de ser unidad, no podés separarlas. Hay un buen diccionario de uso del idioma que dice que unir es hacer de dos cosas una sola. También dice mezclar cosas líquidas o pastosas de modo que formen una sola sustancia. Por eso digo yo que sería más apropiado hablar de unión entre todos los hijos de Dios, nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. Es que el Padre en su amor nos ha mezclado y ha formado una sola sustancia con Él en Cristo en nosotros. Eso es el cuerpo de Cristo. Damas y caballeros, somos una unidad. Gracias a todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Somos uno. Dios, el Señor Jesucristo, en Juan 17, le pidió a Dios que nosotros seamos uno entre nosotros con ellos, como ellos dos eran uno en aquel entonces. Bueno, pues bien, somos uno. La oración del Señor Jesucristo fue respondida por nuestro querido Dios. Y eso somos nosotros, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por estas grandezas y por estas simplezas que podamos entender qué somos, quiénes somos, a dónde vamos, qué pretendés de nosotros y cómo podemos honrar a nuestro querido Señor Jesucristo y darte gloria a vos, Padre Celestial, alabarte por tu gloria, por tu grandeza, por tu
acercarte a nosotros con tu palabra y que nosotros nos elevemos al nivel de Cristo, cada uno de nosotros. Te agradezco por estas cosas, por esta posibilidad de compartir la maravilla de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.